Hola, soy Mijun de la Universidad Mike Silwon. Iniciamos con las noticias de Mike Jusin de hoy, 4 de noviembre. Bienvenidos a Mijun, donde seguimos los principios básicos de la inversión en acciones estadounidenses sin excepción. Ayer no pude enviarles la transmisión de las noticias de Mike Jusin de hoy. Por un problema de visa, tuve que viajar a Singapur con mi familia. En su lugar compartí con ustedes el video de la Escuela Primaria de Acciones Estadounidenses que grabé previamente con el director Kim In-jung. Últimamente muchos tienen curiosidad sobre la vida de mi familia en el sudeste asiático. Así que, para resumirles un poco sobre el viaje a Singapur. Aunque fue por poco tiempo, noté que es muy diferente a Kuala Lumpur, donde vivo. Primero, llueve muy seguido y además por mucho tiempo, y también hace mucho más calor de lo que pensaba. Como están a una hora en avión, pensé que el clima en Malasia y Singapur sería parecido porque están cerca, pero cuando fui, realmente pensé que Malasia es un país fresco. Yo estuve mucho tiempo en Indonesia antes y el clima de islas como Bali y Lombok en Indonesia. Quiero decir que el clima de Singapur es casi igual al de esas islas. Y otra cosa es que durante noviembre, diciembre y enero en el sudeste asiático es temporada de lluvias. Por eso creo que es mejor evitar viajar a Singapur durante el invierno. De todos modos, yendo y viniendo durante 3 días, recibí otra vez una visa de turista que me permite quedarme 30 días. Ahora, durante ese tiempo, voy a solicitar la visa llamada Malaysia MAI 2H que mencioné antes. La visa Malaysia MAI 2H. A partir de los 3 meses, probablemente podré quedarme aquí a largo plazo con una visa de 5 años. Sobre la vida en Malasia, más adelante trataré de darles la oportunidad de compartirles detalles más específicos poco a poco. Bueno, hoy también hubo muchos comentarios de ustedes, así que voy a leer brevemente uno de ellos que dejó Jong-Eun B. Dejaste tus comentarios después de ver el video de la Escuela Primaria de Acciones de Estados Unidos que compartí ayer. ¿Es difícil la Escuela Primaria de Acciones de Estados Unidos, Mijuko? No parece una primaria de Estados Unidos, sino una universidad. Siento que el nivel sube cada vez más. ¿Soy el único que piensa así? Como no se puede ajustar el nivel para todos, supongo que tengo que esforzarme más. Gracias a ustedes dos por su arduo trabajo de hoy también. Bueno, la Escuela Primaria de Acciones de Estados Unidos ya lleva funcionando alrededor de 1 año, así que es cierto que el nivel ha ido subiendo poco a poco. Y como hay personas que han estado viendo el programa constantemente desde hace tiempo, omito un poco los contenidos repetidos y explico de manera más resumida. ¿Cuál es la solución para esto? Pronto estoy planeando una clase especialmente para los verdaderos principiantes. Así que les pido a estas personas que esperen un momento. Estoy planeando un programa de clases que les permitirá construir una base sólida, explicando paso a paso desde lo más básico, como el PER, que es lo que llaman PER, y otros conceptos muy sencillos. Les agradecería que esperaran un poco más. Por ahora pueden hacerlo así. Pueden regresar y ver la primera parte de la Escuela Primaria de Acciones de Estados Unidos. Si repasan los videos anteriores, creo que les ayudará mucho a entender los videos recientes. Bien, entonces 4 de noviembre, el 1 de noviembre, comenzamos de inmediato con las noticias de acciones estadounidenses de hoy. Vamos a repasar el estado del mercado bursátil estadounidense del 3 de noviembre. Primero, si miran el mapa del S&P en español y AP 500 ayer, tanto el S&P en español y AP 500 como el índice Nasdaq cerraron en positivo. Pero si ven el mapa del S&P en español y AP 500, en realidad hubo muchas más acciones que bajaron. Bueno, a pesar de eso, Nvidia, que es la empresa número 1 en capitalización de mercado, subió más del 2%, Amazon subió nada menos que un 4%, Teseulra también subió un 2.59% y Gugeul subió un 0.8%, 2%. Bueno, como hubo muchas empresas de megatecnología que subieron bruscamente, los principales índices cerraron en positivo. Pero la situación general del mercado, en realidad, fue bajista. Creo que así es como debemos resumirlo. Si vemos el desempeño de los 11 sectores que componen el S&P en español y
P500. Ayer hubo más sectores que bajaron. Sector de consumo discrecional con Tesla y Amazon firmes. Ya el sector de consumo fue el mejor, con un 0.94% al alza, y el sector tecnológico también subió un 0.41%, lo que ayudó a sostener el mercado en general. Pero aún así, la amplitud del mercado seguramente se ha deteriorado mucho, ¿verdad? Bueno, ahora ha caído por debajo de 40. De las 500 principales empresas que están en el S&P en español y P500, solo el 38% de las acciones tiene tendencia positiva a corto plazo, lo cual es negativo. La tendencia a largo plazo todavía está bien. El 53% de las acciones mantienen una tendencia positiva a largo plazo. Así es como lo pueden ver. Entonces, por lo tanto, será necesario monitorear si a partir de aquí es posible un rebote, o si la mayoría de los valores seguirán cayendo y el momentum se deteriorará para casi todos, excepto para algunas acciones. A continuación, está el índice de miedo del mercado. El índice de miedo todavía está bien, está en 17. 17 todavía está muy por debajo del promedio del VIX, que es 20, y también está por debajo de la media móvil de 200, así que el índice de miedo todavía no es motivo de preocupación. Ese es el mensaje que nos está dando. A continuación está el índice de miedo y avaricia. El índice de miedo y avaricia también estuvo subiendo durante un tiempo, pero luego empezó a bajar. Por supuesto, ayer hubo un pequeño repunte y ahora subió hasta 44. Bien, pero es necesario ver cómo se determina la tendencia a partir de aquí. Si hubiera superado los 50 podría haberse convertido en una tendencia positiva, pero como no lo hizo y volvió a caer, por eso no fue así. Siguen en una lucha de fuerzas. Me gustaría decir que el ambiente positivo y el negativo están enfrentándose en una especie de tira y afloja muy parejo. Lo mismo pasa con el top pick de Mi Yuan. Ayer subió más de la mitad, pero también hubo bastantes acciones que bajaron. Primero, Talene Energy mantuvo una tendencia positiva con un 3.44%, Palantir subió 3.35%, Tesla 2.59%, Vistra 2.52%, Nvidia 2.17%, TSMC 1.47%, AMD 1.38%, Celestica 1.32%, Ethereum aumentó 0.96%, aunque luego cayó abruptamente a 3.641. Además, Google subió un 0.90% y Bitcoin está en 107.050. Veamos algunos nombres de acciones que bajaron. Pearl Solar cayó 0.46%, Meta 1.64%, Strategy 1.80%, Broadcom 1.92%, Credo 3.72%, Coinbase 3.89%, Core, Weave 5.53%, Bit 6.79% y Bitmain 8.12%. Por último, como Ethereum no tuvo un buen desempeño, ETHT cayó un 15.49%. Así que primero me gustaría explicar brevemente por qué el precio de Ethereum cayó tan bruscamente. Leí un artículo que afirma que Ethereum bajó 7% tras un hackeo a un protocolo de finanzas descentralizadas. Como se menciona aquí, se puede resumir que fue por el hackeo. Entonces, si ocurrió un hackeo, necesitamos revisar qué tipo de hackeo fue. Si esta noticia es solo un evento aislado o si hay un problema fundamental de seguridad en las criptomonedas emitidas en Ethereum. ¿Y cómo reaccionaron el mercado y los expertos afortunadamente? El nombre del protocolo de Ethereum que tuvo el problema esta vez es Balancer. El hackeo de Balancer no se atribuye a un fallo fundamental de seguridad en Ethereum, sino al protocolo Balancer. Se evalúa como vulnerabilidad en el contrato inteligente de una aplicación financiera descentralizada. Eso es un pequeño alivio. Pero al mismo tiempo, esto también puede interpretarse como un incidente que vuelve a mostrar los riesgos estructurales que existen en todo el ecosistema DeFi. Bien, primero déjenme explicarles por qué esto es un problema puntual. Primero, la mayoría de los hackeos en DeFi no son por fallas en la red blockchain de Ethereum, sino que han ocurrido en protocolos DeFi individuales que operan sobre ella. Por ejemplo, como en el caso de Balancer ahora o anteriormente Curve Finance y Uniswap, estos hackeos ocurrieron aprovechando errores lógicos o bugs en el código de los contratos inteligentes. Así es como deben verlo. Y este hackeo de Balancer también
Probablemente se deba a una falla en el código de Balancer, no de Ethereum. Así deben verlo. Sin embargo, el precio de Ethereum cayó bruscamente temporalmente. Por supuesto, porque en un protocolo DeFi importante como Balancer, robaron fondos por más de $100 millones. Así que, por lo tanto, no se pudo evitar un impacto temporal y una disminución en la confianza de los inversionistas. Bueno, aún así, la red de Ethereum no se detuvo ni se perdió la confianza fundamental en su seguridad. Esta parte podemos confirmarla. Bien, en conclusión, el mercado de esta situación, la autopista llamada Ethereum, normalmente decimos que construimos la autopista de Ethereum y sobre ella existen varias criptomonedas, existen contratos inteligentes, se puede hacer esa analogía. Al final, lo correcto es decir que la red en sí misma todavía se considera segura. Pero los autos de ciertos modelos que circulan sobre ella, en este caso como lo que pasó ayer, fue Balancer. Entonces pueden verlo como que se ha detectado una falla en una aplicación específica de esta manera. Bien, así que no parece ser un problema de seguridad fundamental o estructural de Ethereum. Pero el ecosistema DeFi es similar a una situación en la que muchos autos están entrelazados y circulando de manera compleja. Eso significa que si se detecta una falla en un solo auto, podría ocurrir un choque en cadena. Por lo tanto, se puede evaluar que las vulnerabilidades a nivel de aplicación todavía representan un riesgo estructural que puede amenazar a todo el ecosistema DeFi. Bien, a partir de ahora, en el futuro veremos cómo responde Balancer. Se manejarán las compensaciones y rediseñarán el sistema. Y también hay otras aplicaciones que usan el mismo código. También será necesario revisar las medidas de estos otros protocolos. Bueno, y también debemos prestar atención a lo que dicen las autoridades regulatorias, si hacen comentarios muy serios al respecto, o si lo tratan como un problema temporal y aislado. Esto también es algo en lo que debemos enfocarnos. Bueno, al seguir observando estos tres aspectos, debemos juzgar por nosotros mismos si este problema terminará como un incidente único o si dejará un descuento permanente en el múltiplo del sector DeFi. Con la fuerte caída de Ethereum, ¿cómo está el índice de fuerza relativa? Cayó a 36.95, así que el momentum no es bueno, ¿verdad? Bueno, aquí hay algo que llama mucho la atención. Por la reciente caída, se rompió la línea de soporte clave cerca de 3.750. Déjenme mostrarles, miren aquí. Antes existía una fuerte línea de soporte clave que había defendido varias veces la tendencia bajista, pero esta vez, lamentablemente, fue rota a la baja. Así que, por eso, ahora no tenemos más opción que depender de otra línea de soporte que está más abajo. Bien, esa parte es de 3.365 a 3.375. Y este rango de precios es muy importante porque aquí se superponen dos soportes. El primero es un soporte horizontal, como pueden ver aquí, como pueden verlo, este soporte horizontal fue el mínimo principal a inicios de septiembre. Antes, cuando cayó mucho, después rebotó y subió rápidamente. Por eso podemos esperar que esta vez también sea posible un rebote. Otra cosa es esta línea verde aquí. Esta línea verde es la media móvil de 200 días que indica la tendencia a largo plazo. Lo bueno es que la media móvil de 200 días todavía está en una tendencia ascendente. La tendencia a largo plazo sigue intacta. Pero si la media móvil de 200 días se rompe a la baja, sería preocupante, ya que coincide con la línea de soporte horizontal. Entonces, la clave es si logramos un rebote en esta zona. Si logramos un rebote aquí, podemos tener la esperanza de que la tendencia alcista a largo plazo continúe. Pero si incluso se rompe el nivel de 3.370, entonces es probable que la tendencia bajista se fortalezca más. Así concluyo mi explicación. En la primera transmisión de cada mes les muestro sin filtros el rendimiento de inversión de mi portafolio Miss Home que estoy administrando. Al inicio de cada mes les muestro el desempeño de inversión anual y el rendimiento mensual. Después, si me permiten enfatizarlo una vez más, lo mismo aplica para la membresía de Miss Home y también para YouTube. Ofrezco mucha información de inversión y hay muchas personas que confían en esta información y están invirtiendo conmigo en acciones estadounidenses. Sin embargo, la estrategia de inversión que estoy utilizando puede ser un poco desconocida para algunos. Estoy usando una estrategia llamada inversión de momentum, así que probablemente quieran saber si esta estrategia de inversión de momentum realmente funciona y si está dando buenos resultados.
Mi objetivo es mostrar que con una estrategia de inversión de momentum también se pueden obtener buenos rendimientos. Ese es el propósito de esto. Las capturas de pantalla que les voy a mostrar a continuación son capturas tomadas directamente de la web de Samsung Securities. Por eso, no hay alteraciones. Pueden considerar que es el rendimiento real de inversión, incluyendo todas las operaciones pasadas como compras, toma de ganancias, corte de pérdidas y rebalanceo. En cuanto al método para calcular el rendimiento, no es uno que yo haya usado. Aquí está escrito en Samsung Securities. El rendimiento de inversión es igual a las ganancias de inversión durante el periodo dividido entre el promedio de inversión multiplicado por 100. Así es como deben verlo. El objetivo final del portafolio de WIS1 es de 3.300 millones de wons para alcanzar esta meta en menos de 15 años, es decir, para el año 2035 estamos buscando lograr un rendimiento anual promedio del 20%. Así es como deben verlo. El rendimiento del S ampersand, en español S&P 500, varía cada año, no puede ser fijo, por eso no se puede establecer en 20% fijo. Mi objetivo relativo es siempre superar al menos el doble del rendimiento promedio del mercado. Así es como deben verlo. Permítame mostrarles una captura de pantalla. Este es el rendimiento anual del portafolio de Miss Won. El rendimiento anual es de 49.57%. Y la ganancia en el periodo fue de 437.319.396 positivos. Así que, a través de la inversión en acciones estadounidenses, he obtenido una ganancia de aproximadamente 437 millones de wones en el último año. En la siguiente página se muestra el desempeño de inversión en el mes, basado en finales de octubre de 2025. El capital de inversión que tenía a finales de septiembre era de 1.307 millones de wones, pero si ven a finales de octubre, esta cantidad subió a 1.406 millones de wones. Por lo tanto, la ganancia de inversión fue un poco más de 98.7 millones de wons, lo que generó una tasa de retorno muy saludable. En términos de porcentaje, registré un 7.56% de rentabilidad, y aunque yo lo haya hecho bien, no tendría sentido si el mercado estadounidense lo hubiera hecho mejor. Vamos a comparar con el S&P ampersand, en español IP 500 y el índice Nasdaq compuesto. En el último año, hasta el 1 de noviembre, el S&P ampersand, en español IP 500 subió 19.48%, el Nasdaq 28.03% y la estrategia Momentum de Miss Won 49.57%. Y si vemos el rendimiento solo del mes de octubre, el S&P ampersand, en español, IP 500 tuvo un más 2.27%, el Nasdaq un más 4.69% y la cartera de Miss Won tuvo un más 7.56%. Por lo tanto, en conclusión, como saben, en octubre las criptomonedas no tuvieron un buen desempeño, especialmente Ethereum y acciones relacionadas con estrategias de criptomonedas cayeron bruscamente, lo que afectó mucho el rendimiento. Pero aún así, pude alcanzar fácilmente el objetivo a corto plazo de superar más del doble del 27% del S&P ampersand, en español GP 500. Así que, gracias a las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial, tuve un mes satisfactorio. Así es como lo pueden ver. Igual pasa con el rendimiento anual. Actualmente el S&P ampersand, en español GP 500, no alcanza el 20%. En mi caso, solo debo superar el 40%. Hasta ahora, he logrado mantener un buen rendimiento, superando aproximadamente 2 veces y media el objetivo. Así es como lo pueden ver. Pero en este punto, la suscriptora y miembro de pago, Julie Choi, dejó una pregunta muy importante. Así que me gustaría compartir mi respuesta a esa pregunta. La señora Julie Choi dijo lo siguiente: me parece que es un contenido muy útil y bueno, pero como todavía soy principiante, aún no puedo aplicarlo de inmediato. Planeo verlo repetidamente y estudiar siempre. Pensé que recientemente habían subido mucho, así que me asusté un poco y reduje bastante mis buenas acciones, pero después de aprender y estudiar, me arrepiento mucho de no haber calculado bien antes de reducirlas y de no haber juzgado correctamente si, aunque estuvieran caras o hubieran subido mucho, podían seguir subiendo más. Pero todavía no tengo la capacidad de hacerlo solo. Veo lo que hace mi Jung y casi lo sigo, pero a diferencia de mí, él sigue manteniendo buenas acciones y parece que ya no está comprando más, así que ahora es difícil seguirlo. Si suponemos que vendiste mucho como yo,
¿Cuáles serían las buenas acciones que te gustaría volver a comprar al precio actual o cuando haya una pequeña corrección para llenar tu portafolio? Le agradecería mucho si pudiera responderme. Ahora les voy a explicar por qué elegí esta pregunta para leérselas. En la membresía Todo en Uno de Estados Unidos, China que administro, hay una serie llamada Portafolios Estados Unidos-China. Como pueden ver aquí, cada vez que hago una operación, la comparto regularmente con ustedes. Pero, ¿a qué se refiere la parte que mencionó Julie Choi? El 23 de octubre vendí parcialmente 3 acciones y compré más de una acción, pero después de eso no he hecho más operaciones. Como no compré ni vendí acciones durante 10 días, no se puede aplicar la estrategia. Eso mencionó. Sobre esto me gustaría decir unas palabras. Yo, una vez al mes, al principio de cada mes, el primer día, comparto con los miembros de pago el estado actual de las inversiones en portafolios de Estados Unidos y China. Como pueden ver aquí, desde el primer hasta el 19º lugar, les muestro directamente qué porcentaje del capital de inversión está asignado a cada acción. Y también, como pueden ver claramente, aproximadamente el 18.1% del capital está reservado en efectivo. Yo considero que esta es una información muy importante, porque ahora les voy a explicar la razón de esto. Entre los inversionistas hay quienes piensan así: hasta que no vendas con pérdida, no es realmente una pérdida, y hasta que no vendas con ganancia, no es realmente una ganancia. Hay personas que piensan de esta manera. En mi opinión personal, eso es un error muy irracional. Porque cuando el mercado cerró ayer, nuestro rendimiento pasado ya quedó definido. ¿Qué significa eso? Que la inversión hasta ayer terminó ayer y hoy volvemos a empezar desde 0%. Así es como yo lo veo. Porque el resultado de la inversión hasta ayer no cambia solo porque no hayas vendido. Mantener el mismo portafolio hoy, sin cortar pérdidas ni tomar ganancias, significa lo siguiente. Cuando el mercado abre hoy, ya sea que hayas tenido pérdidas o ganancias hasta ayer, si mantienes los mismos valores, es porque hay una razón lógica para que esos valores suban a partir de hoy, y por eso vuelves a apostar por su subida en el mercado de hoy. Necesitamos recordar este hecho. A nosotros los inversionistas se nos da la oportunidad diaria de cambiar nuestras acciones con solo unos clics. Claro, solo de lunes a viernes, pero de todos modos, con solo unos cuantos clics podemos cambiar nuestras inversiones. Es muy fácil hacerlo. Permítanme volver a esta lista que les estoy mostrando y explicarles. Si ven esta lista, pueden ver que tengo el puesto número 1 con la mayor cantidad de fondos de inversión, luego el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. Por supuesto, los fondos de inversión que aparecen aquí a veces están en los primeros lugares porque tuvieron buenos rendimientos. Pero lo importante es esto. Estoy usando este mismo ranking para apostar de nuevo hoy. Eso significa, por ejemplo, si el primer lugar es Nvidia, eso significa que entre las 19 acciones actuales no hay ninguna que se espere que tenga un mejor rendimiento en relación al riesgo que Nvidia. Por eso estoy asignando la mayor parte de la inversión a Nvidia. Y entre las 19 acciones por ahora, como Biceuteura Neogi, Ceuteure Seurigi o incluso Ideorium y fondo cotizado en bolsa, todavía no tengo una gran confianza en ellas. Así que hoy tampoco estoy aumentando mucho la proporción de inversión en esas. Si tuviera mucha confianza en estas, entonces debería aumentar considerablemente la proporción de inversión. Si toman en cuenta esta parte, creo que podrán aprovechar un poco más la membresía de pago. Eso es lo que quería decirles. Bien, además me gustaría que incluso quienes no se han suscrito a la membresía de pago también aprovecharan esta lógica. ¿A qué me refiero con eso? Ahora mismo, si ven sus cuentas, tienen el precio promedio de compra, ¿verdad? El precio promedio de la acción A, el precio promedio de la acción B, pero por favor, ignoren ese precio promedio. Las acciones en las que invierten hoy, no importa el precio promedio hasta ayer ni el rendimiento hasta ayer. Lo importante es, desde este momento, cuál será la acción que tendrá el mejor desempeño en los próximos 3 o 6 meses. De acuerdo a esto, ajusten la proporción de su inversión. Eso es lo que realmente quiero decirles. Ahora veremos causa y efecto. Ayer, entre las principales selecciones no respaldadas, Palantir, que muchos de ustedes siguen con mucho interés, anunció sus resultados trimestrales. Hay noticias positivas de que reportaron los mejores resultados trimestrales de su historia.
A pesar de eso, el precio de las acciones de Palantir está mostrando una tendencia a la baja del 4.28%. Si el precio de las acciones sigue bajando así, parece que se presentará otra oportunidad para comprar barato. Ahora les mostraré directamente por qué puedo decir que esta es una oportunidad para comprar barato. Palantir reportó ganancias mucho mayores a lo esperado para el tercer trimestre de 2025. El rápido crecimiento del sector comercial en Estados Unidos, gracias a la plataforma de inteligencia artificial AIP, impulsó los resultados generales. Y hay otra cosa más. Ajustaron significativamente la guía anual, los resultados fueron muy buenos y la subieron, siendo la cereza al pastel, así lo pueden ver. Primero revisemos los principales resultados del tercer trimestre. Las ventas totales fueron de $1.181 millones, un 63% más que el mismo periodo del año pasado y 18% más que el trimestre anterior. La estimación del mercado era de $1.100 millones. Se esperaban $1.100 millones, pero reportaron $1.181 millones, logrando excelentes resultados. Bien, lo siguiente es la utilidad por acción ajustada o utilidad por acción. Registraron $0.21, superando la expectativa del mercado de 0.17. Y la tasa de crecimiento interanual fue nada menos que del 91%. La utilidad operativa ajustada fue de $601 millones y el margen operativo ajustado llegó al 51%. Que una empresa tecnológica tenga margen operativo mayor al 50% es impresionante. Bueno, la estimación era de $501 millones, se esperaba $501 millones, pero lograron $601 millones, generando $100 millones más. Y la tasa de crecimiento interanual fue nada menos que del 118%. Ahora vamos con la regla del 40, quizá la recuerden, pero la explicaré brevemente otra vez. Cuando evaluamos empresas relacionadas con software, comúnmente conocidas como Software as a Service, si superan el 40 se considera que es muy bueno, que es una empresa excelente. Así es como se evalúa. ¿A qué cifra se refiere este 40 que aparece aquí? NVIDIA combina el crecimiento de ingresos con la rentabilidad que aquí corresponde al margen. Si la tasa y el margen son del 20% cada uno, suman 40. Si supera 40, la empresa se considera excelente, así se evalúa. ¿Y qué pasa con Palantir? En este trimestre, la puntuación de la regla del 40 subió hasta 114. Es una cifra increíble, lograron un récord. Para que lo sepan, NVIDIA está en 120 en este momento, así que pueden ver que es una empresa increíble, que tiene la segunda puntuación más alta después de NVIDIA. Finalmente, el flujo de caja libre fue de $540 millones, con un notable margen del 46%. La tasa de crecimiento interanual fue del 25%. Ahora, en segundo lugar, esta vez hablaremos de los principales motores de crecimiento. Actualmente, el sector comercial en Estados Unidos crece rápidamente. La clave es el fuerte crecimiento del sector comercial estadounidense, es decir, el privado. Así se expresa. Bien, primero, si vemos las ventas, aumentaron nada menos que un 121% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Eso generó $397 millones. Valor total de los contratos. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el valor total de los contratos en el sector comercial de Estados Unidos aumentó un 342%, alcanzando los $1.300 millones, máximo histórico alcanzado. Ahora, el número de clientes. He mencionado que el número de clientes de Palantir es algo problemático. Ha aumentado a nada menos que 530, lo que está generando una tendencia de aumento del 65% en el número de clientes en comparación con el mismo periodo del año pasado. Comparando, el negocio del gobierno de Estados Unidos creció 52% respecto al año pasado y 14% frente al trimestre anterior. No solo en el sector comercial, también en negocios del gobierno de Estados Unidos registramos un crecimiento superior al 50%. Bien, ahora pasemos a la parte internacional. En las regiones fuera de Estados Unidos se evalúa que la tasa de crecimiento fue relativamente moderada. Como pueden ver, seguimos creciendo un 52% respecto al mismo periodo del año pasado. Bien, ahora pasemos a la guía, que es tan importante como los resultados. De hecho, podría decirse que es aún más importante, porque si la guía es buena, se puede esperar un crecimiento constante. Aquí dice que se ajustó la guía para el cuarto trimestre y el año entero. Bien, primero echemos un vistazo a la guía para el cuarto trimestre. Las ventas podrían llegar a entre 1.327 y 1.331 millones, lo que implicaría un crecimiento anual superior al 60% respecto al año anterior.
Si observamos todo el 2025, la guía de ventas era de 4.142 a 4.150 millones. Pero esta vez, al hacer el ajuste al alza, pronosticaron una tendencia positiva diciendo que es posible alcanzar de 4.396 millones a 4.400 millones. Si eso ocurre, el crecimiento frente al año pasado será del 63%, si analizamos únicamente la parte comercial de Estados Unidos por separado. Se pueden generar al menos 1.430 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de más del 104% en ventas respecto al año pasado. Se están reportando cifras impresionantes una tras otra. Bueno, esta vez antes de los resultados financieros, se anunció una asociación muy importante. Ya lo expliqué la semana pasada, en MiHun es la asociación con NVIDIA. Ahora se pueden usar los modelos de NVIDIA en AIP. Así es una alianza para llevar la computación acelerada de NVIDIA usada en inteligencia artificial al borde de Ontology. Así deben verlo. Bueno, en esta asociación, el director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, afirmó que esta probablemente sea la pila empresarial más importante del mundo, es decir, la ontología de Palantir, y la elogió ampliamente. Ahora les mostraré algunos casos de clientes. HCC, una empresa médica, usó Palantir para automatizar la aprobación de seguros. Presumieron que el trabajo manual pasó de 45 a 5 minutos. En el caso de Rare, 11.000 empleados están utilizando Palantir en 175 casos de uso diferentes. Solo en la primera mitad de 2025 ahorraron más de 30 millones de dólares en costos. ¿Y qué hay de la aerolínea estadounidense American Airlines? Implementaron Palantir para reinventar el ecosistema de planificación de redes y dijeron que ya han ahorrado decenas de millones de dólares. Finalmente, British Petroleum indicó que obtiene ganancias de 3 cifras anualmente gracias a invertir en Palantir. Bajemos y leeré la evaluación general. ¿Y qué tal los resultados de este trimestre? Quiero decir que es muy positivo que Palantir haya logrado resultados reales una vez más. No solo expectativas, sino cifras concretas. Aunque el precio de las acciones está bajando ahora, no veo ninguna razón para que esté cayendo. Los resultados superaron ampliamente las expectativas del mercado en ventas, utilidad por acción y utilidades operativas. En segundo lugar, el AIP logró comercializarse y la inteligencia artificial empezó a dar resultados con cifras impresionantes. Lo más alentador es el crecimiento del 121% en el sector comercial de Estados Unidos. Antes Palantir se asociaba mucho con agencias gubernamentales, pero ahora ya no dependemos tanto de ese sector. Está generando una fuerte demanda en el mercado de empresas privadas, y esto lo han demostrado directamente. Como vieron antes, solo hay unas 500 empresas como clientes. Eso significa algo. El crecimiento en el sector comercial apenas está comenzando, se puede asumir eso. Ahora, si vemos la reacción del mercado, antes del anuncio de resultados, muchos analistas expresaron su preocupación de que el precio de las acciones de Palantir había aumentado drásticamente desde principios de año, por lo que la valoración era excesivamente alta. Por eso, varias instituciones bursátiles le dieron calificación de mantener. Esta vez presentaron resultados muy superiores al consenso y mejoraron notablemente la guía. Por lo tanto, instituciones como Morgan Stanley y Citi evaluaron a Palantir diciendo que el explosivo crecimiento comercial centrado en AIP y el margen operativo ajustado del 51% confirmaron el punto de inflexión de la inteligencia artificial. Lo nombraron principal beneficiario del software de infraestructura de inteligencia artificial. Por eso subieron la calificación, así lo pueden ver. Finalmente, hoy tenemos el video de acciones estadounidenses. En el video de hoy vuelven a aparecer Tommy. Hasta ahora les he compartido muchos videos en los que Tommy aparece. Hasta ahora ha sido Tommy, ¿verdad? Día tras día, el S ampersand, en español, y P500 sigue alcanzando máximos históricos y al final la teoría alcista de Tommy está ganando fuerza. En el video se menciona que el S ampersand, en español JP500, podría alcanzar 7.500 para fin de año. Está presentando un futuro bastante optimista. A través de este video, escuchen por qué Tony sigue insistiendo en este aumento tan rápido y cuáles son sus fundamentos lógicos. Además de esto, me gustaría agregar algo más. Así que el ampersand, en español, JP500 seguirá subiendo en el futuro, o ya subió demasiado y este es el punto más alto. ¿Podría haber una corrección temporal? En estos momentos no intentes predecirlo en términos absolutos.
Me gustaría que adoptaras una estrategia que funcione bien en cualquier situación. Esa es mi esperanza. Eso es lo que quiero decir. Si tienes suficiente efectivo, no te preocuparás si baja. No te arrepientas pensando, debí vender las acciones. Mantén suficiente efectivo. Y pasa igual al revés. Si el S&P en español P500 sigue subiendo, 1 o 2 meses más también aplica. Todavía tengo como el 80% en acciones o el 70% en acciones. Aún así, está bien si sube. Así que ya sea que suba o baje, ustedes mismos pueden crear esta situación. No se trata de depender de un futuro incierto en acciones estadounidenses. Uno mismo puede controlarlo. Espero que tengan la mentalidad y actitud de que su portafolio lo controlan ustedes y que desarrollen una estrategia de inversión inteligente. Hasta aquí las noticias bursátiles de hoy, 4 de noviembre por la tarde. Agradezco a todos los que nos acompañaron hasta el final de la transmisión de hoy. Si la transmisión de hoy les ayudó, aunque sea un poco en sus actividades de inversión, les agradecería mucho que dejaran un valioso me gusta y un comentario. Los comentarios que ustedes dejan me motivan mucho psicológicamente y también sirven como fuente de contenido para estructurar la transmisión. Hasta que todos dejemos de invertir en acciones estadounidenses, sigamos juntos. Que tengas un día feliz. Gracias. Soy Tom Lee de Fundstress. Hace tiempo que no te veía. La última vez que viniste, y siendo honesto, cada vez que escucho tus pronósticos me pregunto si de verdad será así y hasta dejo de respirar por un momento. Pero curiosamente, la mayoría de las veces al final tienes razón. ¿Alguna vez has sentido inseguridad o dudas al hacer esas predicciones? ¿No tienes miedo de que esta vez puedas equivocarte? Sí, siempre es así. Saber el futuro implica enfrentar la incertidumbre. Nadie puede acertar siempre. En este trabajo, tener una precisión del 51% ya se considera de lo mejor. Mantengo una visión positiva del mercado. La semana pasada hubo volatilidad por noticias de China, siguiendo el dicho, compra con el rumor y vende con la noticia, pero lo considero un ajuste temporal. Aunque las declaraciones de Powell fueron agresivas, no creo que dure mucho. Exacto. También preocupa el cierre del gobierno, China y las declaraciones de la Reserva Federal. Aún así, el mercado ya ha subido durante 6 meses consecutivos. Desde 1928 solo ha pasado 6 veces. Históricamente, julio ha mostrado una fuerte tendencia en la mayoría de estos casos. Bueno, el índice subió y solo se mantuvo estable en 2 años recientes. Por eso creo que este noviembre también será bastante fuerte. Según el S&P, en español, IP, aún puede subir al menos 200 puntos. Primer lugar. Es el primer lugar del mes. Tal vez incluso podría subir hasta 250 puntos. Ese tipo de predicciones en realidad ponen nervioso a quien las escucha. Jaja, podríamos suavizarlo diciendo que subirá alrededor de un 3%. Hagámoslo así, decirlo de esa manera me tranquiliza. En el mes, en segundo lugar, Decir que subirá 250 puntos, predicciones tan específicas pueden ser muy abrumadoras. si vemos el sentimiento de inversión en inteligencia artificial, el sentimiento promedio sigue en 11.5, lo que muestra una clara expectativa de caída. En los últimos 35 años, este tipo de cifras solo se ha visto 3 veces, y todas ocurrieron en medio de un mercado bajista. Así que, aunque sentimos que estamos en un mercado bajista, el mercado ya ha subido un 17%. Esto indica que hacia fin de año probablemente habrá una fuerte compra por rendimiento. Más del 80% de los gestores de fondos no igualaron el rendimiento de referencia este año. Parece que a nadie le importa mucho que no haya datos publicados por el gobierno. De hecho, el mercado realmente espera los datos del gobierno. Más bien, ¿no es cierto que el mercado se mueve antes de que salgan esos datos? Al revisar los futuros de la Reserva Federal, entiendes cómo se reflejan las expectativas de inflación. La Reserva Federal menciona el mercado de bonos, que suele anticipar la situación mejor que las estadísticas oficiales. Creo que la inflación baja más rápido de lo que muchos esperan. Si ves el indicador de Truflation, la tasa de aumento de precios, excluyendo los costos de vivienda, ya ha bajado a menos del 2%, así es.
El indicador de costos de vivienda ya empezó a bajar. El índice de precios al consumidor fue apenas más bajo de lo esperado. El aumento de los costos de vivienda cayó a cerca de 0.16% respecto al mes anterior. En términos anualizados, es aproximadamente un 2%. Con este nivel, se puede reducir rápidamente la inflación subyacente. Además, más del 54% de los componentes del índice de precios al consumidor ahora han entrado en una zona de deflación. Es el porcentaje más alto desde que comenzó el COVID. La presión bajista sobre los precios se está expandiendo. Parece que el mercado ya ha pasado la etapa de estar atento a la inflación y también parece que el mercado ya no ve la inflación como el mayor riesgo. De hecho, como la Reserva Federal, la atención se está desplazando hacia la preocupación por los riesgos a la baja del crecimiento. Tras las declaraciones agresivas del presidente Powell la semana pasada, la reacción de acciones de constructoras, cíclicas de consumo y bancos regionales muestra la sensibilidad del mercado. Crece la preocupación sobre si esto es una desaceleración temporal o una señal de debilidad estructural. Por supuesto, también hay expectativas de que la economía se fortalecerá nuevamente el próximo año. ¿Cómo afectará esta situación al movimiento general del índice y a la tendencia del mercado que se espera? Eso es exactamente lo que el mercado está considerando en este momento. Parece que la inteligencia artificial está reduciendo empleos, pero en ese proceso las ganancias de las empresas en realidad están aumentando. Aunque más del 70% de la carga arancelaria pasa a las empresas, su rentabilidad sigue creciendo. Al final, eso significa que en algún lugar está ocurriendo una innovación en la productividad. Además, como mencionaste, todavía hay efectivo esperando ser utilizado, pero las tasas de interés siguen siendo altas. Por eso, la Reserva Federal actúa con cautela para evitar el sobrecalentamiento económico. En realidad, el mercado de la vivienda ya enfrenta dificultades. Por eso, si la inflación se estabiliza y el empleo no mejora mucho, es probable que la Reserva Federal baje las tasas de interés. Si esa tendencia se materializa dentro de este año, creo que será una señal bastante dovish para el mercado. ¿Has visto los artículos recientes sobre las recompras de la Reserva Federal? Escuché que en los últimos días se realizaron operaciones de recompra por $30.000 millones para aliviar las preocupaciones sobre la liquidez. Me pregunto, ¿qué significado tienen estos movimientos para el mercado en general y cómo podrían afectar al mercado de las criptomonedas? El hecho de que se estén realizando suministros de liquidez de tal magnitud uno tras otro significa que hay alguna señal. Estas operaciones de recompra son fenómenos comunes a fin de mes. Podemos decir que esta vez también es un patrón similar. Estas cifras también están distorsionadas en parte por el cierre del gobierno. Actualmente, los pagos del Departamento del Tesoro están temporalmente suspendidos, por lo que las reservas se están acumulando. Así que, aunque es un tema que debemos observar cuidadosamente en este momento, si realmente hubiera señales de estrés en el sistema bancario, también deberíamos ver que el diferencial de los bonos de alto rendimiento se amplía. Actualmente, ese diferencial se mantiene más bien estable. Es decir, esto se parece más a un ajuste de liquidez a corto plazo que a un riesgo sistémico. Se puede considerar de esa manera. Entonces, ¿cree que superar los 7.000 puntos del S&P en español IP para fin de año es algo factible? ¿Cree que es posible llegar al nivel de 7.300? Podemos alcanzar el nivel de 7.300 y en diciembre seguiremos esa tendencia tras el aumento de noviembre. Nunca se sabe hasta dónde puede llegar el mercado. Normalmente un año fuerte termina siendo fuerte hasta el final. Eso es algo que todos saben. Pero Tom, hay una parte que me preocupa un poco. Según la encuesta de sentimiento de la American Association of Individual Investors, los inversionistas se muestran cautelosos, pero la proporción de acciones en cuentas privadas de Bank of America ya es la más alta. O sea, aunque dicen que hay que ser cautelosos, en realidad ya están completamente subidos al mercado con sus acciones. En meses recientes han resurgido compras especulativas en tecnológicas no rentables, acciones tecnológicas y valores de baja calidad. Estos son valores completamente diferentes a los que llamamos comúnmente los Magnificent 7. ¿Cómo deberíamos interpretar de manera equilibrada la percepción de que los inversionistas siguen siendo escépticos y al mismo tiempo las señales reales de sobrecalentamiento especulativo en el mercado en esta situación? Así es, lo que es seguro es que todavía existe escepticismo en el mercado. Si todos estuvieran seguros de un mercado alcista, los gestores institucionales habrían tenido mejores resultados. Pero como sabes, este año ha sido uno de los peores en cuanto al desempeño de los gestores de fondos en los últimos 30 años. Destaca también el problema del mercado no cotizado. El crédito privado está rindiendo mal y los LPs que invirtieron en capital de riesgo o fondos privados están decepcionados con los resultados de los últimos 5 años. Por otro lado, es irónico que solo el mercado de valores esté mostrando resultados consistentemente buenos. Creo que hay un sentimiento bajista de fondo. El capital privado no ha tenido el desempeño esperado y los resultados de los gestores de fondos también han sido decepcionantes. Como dijiste, los inversionistas en acciones en bolsa están teniendo buenos resultados.
Sería genial terminar aquí, pero antes déjame hacerte una pregunta sobre el Bitcoin. Hoy parece estar a la baja, ¿verdad? Ahora está cerca de los $107,000. ¿Crees que hay posibilidad de que baje de los $10,000? ¿Ves posible que llegue cerca de los 100,000? Por ejemplo, las transacciones de Ethereum y stablecoins crecen rápidamente y los ingresos de las aplicaciones alcanzan récords históricos. Es decir, actualmente los fundamentales están impulsando los precios en el mercado de criptomonedas. Creo que después de una corrección temporal, la tendencia cambiará a una alza hacia finales de año. Sí, creo que Bitcoin puede llegar a $150,000, $200,000 y Ethereum a unos $7,000. Ya sea que duermas o sueñes, lo importante es empezar. Sé ambiciosa y crece un poco cada día. Disfruta el viaje de hoy. No tengo miedo aunque llegue una oscuridad profunda. Retírate con acciones estadounidenses.